Nación. Tiempos de resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. De resistencia. Porque la resistencia es colectiva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estamos en Tiempos de Resistencia. Hoy sin nuestro conductor natural, Roberto Lago, anda medio pachucho. Ya estaba pachucho la semana pasada, hizo lío y bueno, la cuestión es que esperemos que se recupere. Y bueno, vamos a estar desde los estudios con dos compañeros. Vamos a hacer el teletrabajo también, como nuevos tiempos, presencial y virtual. Vamos a tener a Marta Subiría de manera virtual. Y en nuestros estudios de Radio Con Aguante estamos con Patricia Machado. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Un poco nerviosa, porque sí, ¿no? Porque sí, yo no estoy tan tranquila. Sí. Recordemos que estamos en veda electoral. Exactamente. Lo que no se puede hablar es de candidatos, sí de sensaciones, eso sí podemos hablar. Y presentamos a Miguel Calabozo, así se une a nosotros en no discusión, sino en este debate de nuestras sensaciones. Al contrario de lo que dicen ustedes, creo que hay un margen a favor de las fuerzas del pueblo de por lo menos un 4%. ¿De la Fuerza del Pueblo o de Fuerza Patria? Son sinónimos. Ah, bueno. Sí, no, porque claro, a mí la Fuerza del Pueblo, así todo medio místico, me remite a la gente de Violeta, sin así no decimos tanto. No. Los violetas no tienen absolutamente nada que ver con algo que sea popular. Ellas son las fuerzas del cielo. Claro. Esto, totalmente. Sí, se me lengua la traba. Total y absolutamente diferente a lo que yo digo. Pero yo lo que digo es, igual yo hasta el domingo a las 21:01 que se van a empezar a conocer los resultados, no quiero decir nada, porque escuché algunos que están como abriendo el paraguas diciendo que tengamos en cuenta que el 85% que votó en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires eran extranjeros que sí pueden votar en... ¿El 85%? Dicen que era el 85%. No, por eso digo, me suena a abrimos el paraguas por si la diferencia es mínima. Aparte el extranjero tiene un voto de lugareño. Claro, por eso digo, entonces, es distrital, ellos no pueden elegir cargos nacionales. Entonces no lo hagamos. Pero por eso dicen que la diferencia no va a ser como los 14 puntos. Pero como no podemos hablar de encuesta, vamos a hablar de esto sensaciones. Como dice, de sensaciones. Bueno, mi sensación es que el peronismo, el kirchnerismo, el pejotismo, dale la sintonía que quieras darle, va a superar por lo menos a nivel, hola Marta, a nivel de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? A nivel de distrito, nación, un 4%. Después tampoco sirve porque las elecciones son distritales. Distritales, eso entonces, también, porque el tema de esta cosa de querer nacionalizar, que es una cosa que no existía, porque quisieron inventar una cosa que no ocurre. Esta es una elección por distritos, es que era como la provincia de Buenos Aires, que era por secciones. Bueno, es por distrito, lo que pasa que obviamente es más fácil contar los votos a nivel nacional y vender a Trump que se ganó, que provincia por provincia, juntando todos los votos, porque después a la hora de hacer los numeritos y cómo se va a votar en el Congreso, ahí sí, vos podés teñir todo el país de violeta, cosa que no va a pasar, pero lo que pasa es que hay provincias en que pensaban ganar y ahora están cuartos. Claro. Sí. Entonces, por más que estén exultantes y quieran vendernos que están bárbaros, yo creo que está complicado. Yo me remito básicamente a lo que veo, la respuesta que tiene la gente, nosotros, el pueblo. Cuando hablamos con otra gente. Sí, y cuando se presenta el innombrable de
de nuestro presidente. No lo dejan salir a la calle. No puede salir a la calle. Y eso es una sensación... Convengamos que a Macri no le pasaba, no le pasa eso. No y le miren, pasa, no. Y miren qué hizo. Sí. Lo que pasa que lo de Macri es como que se está... no se está viendo en plenitud porque el otro lo va superando. Claro, pero igual, en todo. En una época, bueno, pero él Macri salía, no fue bueno. No fue bueno, No, pero, por pero eso no sale a la importa. calle y no le pasa nada. Claro. Se comerá alguna que otra Segura, puteada. Marta, seguro. te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Martita? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo Yo estás? estoy acá, no me atrevo a decir nada ni no apoyo una idea ni la otra. Estás como yo, que El estamos viernes medio... que Parece viene Frondizi, no hablamos ataco de ni todo. me defiendo. No, yo prefiero esperar. Sí. Yo creo que es lo más cauto, esperar y después hacer un análisis de lo que haya pasado. Tal Igual cual. hay sensaciones, Porque es si no, verdad. ahora nos exponemos también a decir cosas que por ahí no suceden, no son ni por casualidad, porque uno inevitablemente se ve influido por todo lo que uno escucha en los medios de comunicación, en un sentido y en otro sentido. Pero también... Y de pronto por ver un cierto nivel de movilización a favor o en contra, saca una idea o un pensamiento así que está muy remitido a ese chiquito específico. Claro, porque y si no vos ves... a toda la provincia. Si vos ves de ayer pronto. Rosario, decís, uy, cuánta gente. Hubo gente movilizada de la provincia de Buenos Aires Sí. a Rosario, que la llevaron en claro. micro. Entonces, si vas hilando finito, Igual también, si uno lo mira desde el otro lado, la movilización en contra fue muy importante también. Claro, ayer en lo que Rosario. pasa es que la historia Pero uno desconoce según qué eso canal mires. Es un muestreo que no Sí. alcanza a ser De todas una es muestra Rosario real. solamente, es grande, pero también... De todas maneras, nosotros, ¿cuándo hemos tenido un gobierno que no pueda caminar la calle? No, nunca. Nunca. Por eso decimos, ni Macri. Es la primera vez. Ni Macri. Ni Macri le pasó una cosa así y miren que se mandó de las suyas. y Mira, varias. yo pido disculpas, chicos. Miren. Estás de violeta. Ay, Sí. por Dios. Yo durante... Bueno, Ya pero- mira por ahí, Decí que no por ahí veo, está decí que bueno, no veo. Yo digo una cosa, igual no Por ahí está bueno. permitimos que se apropien ni del amarillo, ni del violeta, ni de la palabra Exactamente. libertad. No vamos a permitir. Sí, lo que pasa es que yo durante muchísimo tiempo no me puse el amarillo. No me lo puse Claro. mucho. Y no sé qué me pasó, hoy me olvidé. Bueno, espero que no sea ningún presagio de nada. Por ahí en realidad lo que hace Es contrarrestarle. lo contrario, exactamente. Claro. Yo lo tomo con ese criterio. Claro, ¿eh? sí, Lo tomo por la así. positiva tomémosle. Bueno, vamos a continuar con el programa como hacemos habitualmente, las 5 noticias de la semana. Saludamos antes a nuestro operador técnico Guillermo Guerra y a nuestro operador de cámaras Pablo Fernández detrás del vidrio en su pecera habitual. Y vamos a las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Te amo, te odio, dame más. En apenas 10 días, la relación entre Javier Milei y Donald Trump pasó de la euforia al desplome de los mercados, de una visita histórica a la Casa Blanca al desconcierto diplomático, de los elogios a demoledoras declaraciones sobre el fracaso del plan económico libertario. Se están muriendo, luchan por sus vidas, fue el lapidario comentario del presidente de los Estados Unidos. A la vez, confirmó un swap por $20.000 millones y prometió comprar algo de carne. Dicen que para amigos así, el cuento de la buena pipa. El presidente Javier Milei promulgó las leyes de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación y ordenó al Congreso que determine las fuentes de su financiamiento, al igual que hizo con la emergencia en discapacidad. El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo por suspender la aplicación de la ley y por su parte la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan presentó una denuncia penal contra Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones por grave incumplimiento de sus funciones y ataque al orden democrático.
Expresión directa de la soberanía popular. La Cámara Nacional Electoral resolvió que los resultados de las elecciones de este domingo deberán publicarse por provincias y no de manera nacional como pretendía el gobierno nacional. La justicia advirtió sobre la necesidad de preservar la transparencia democrática y recordó que el derecho al voto es expresión directa de la soberanía popular y que el Estado debe evitar toda forma de confusión o manipulación en la difusión de los resultados. La catástrofe de la gestión Milei. Desde que asumió Javier Milei, en apenas un año y medio de gestión libertaria, destruyó 253.728 puestos de trabajo registrados privados y empujó al cierre a 18.083 empresas. Dejaron de existir 30 unidades de negocios y 416 empleos por día. Los datos se desprenden del reporte del CEPA en base a documentos oficiales publicados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el periodo noviembre de 2023 a julio de 2025. Seguir buscando a los que faltan. Cada 22 de octubre el país reafirma el valor de la memoria y la verdad. El Día Nacional del Derecho a la Identidad recuerda la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y la importancia de defender la democracia frente al negacionismo. En 48 años de lucha, las abuelas devolvieron su historia a 140 nietos y aún faltan 300 por encontrar. Cada restitución no es solo una historia individual reparada, sino también un acto de justicia colectiva frente a un intento de borrar la memoria del país. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Bueno, la buena noticia de la semana viene de la mano de la universidad pública, en la que, como decíamos en las 5 noticias de la semana, el gobierno decretó no aplicar la ley de financiamiento universitario. Y puntualmente hablamos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, porque 5 estudiantes de la UBA hicieron historia al ganar el Mundial de Ingeniería en Petróleo. Es la primera vez que un equipo argentino se consagra campeón de lo que se denomina el Petro World, que reúne a los 32 mejores equipos del planeta que tienen que ver con cuestiones de energía. Tras haber quedado entre los 8 mejores en la edición 2024, 5 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires tuvieron su revancha y esta vez obtuvieron el primer puesto de la competencia internacional, que consiste en preguntas y respuestas sobre la industria petrolera. Estos 5 estudiantes de la UBA en Ingeniería en Petróleo son también pasantes de YPF y superaron en la final a quien era la bicampeona mundial, la Universidad Federal de Río de Janeiro. Así que mientras el gobierno no le da presupuesto a los universitarios, los chicos siguen haciendo historia, los estudiantes siguen, a pesar que en el ranking mundial las universidades y sobre todo la Universidad de Buenos Aires está un poquito relegada porque, bueno, al no tener financiamiento las investigaciones empiezan a flaquear un poco, pero siguen, el CONICET sigue haciendo su actividad en el fondo del mar y siguen dando que hablar a nivel internacional, siguen descubriendo cuestiones que tienen que ver con la salud, así que por más que le pese, a quien le pese, el sistema público de educación y de salud y de investigación sigue funcionando a pesar de todo. Te voy a hacer una preguntita, un asterisco. ¿Ya terminaste? Sí. Hablaste de 250.000 puestos de trabajo registrados. Eso se calcula a lo público. En lo público. Bueno, ¿cuánto se calcula como puestos indirectos, los no registrados, entre 4 y 6? Sí, más o menos. Por cada uno. O sea, claro, que estamos hablando de entre 1 millón y 1,5 millones de puestos de trabajo inexistentes. No en blanco, digamos. No, claro.
estamos como queremos. Sí, aparte, convengamos que todo esto, y aparte ahora con la amenaza de la reforma laboral. Sí, que viene muy bien, 13 horas después. 13 horas de trabajo, sin indemnización, si te despiden o si tenés ganas, lo pactás con el empleador. Sí, porque además se trata eso de un pacto entre individual, tal cual, ¿no? O sea, fuera los sindicatos, colectivo en el que una persona formaba parte de una organización, claro, y que se establecía un salario determinado, claro, para ese nivel. No, hoy es de manera individual, o sea, con lo cual, por supuesto, el que pierde es el trabajador. Claro, porque están igualando tu fuerza de negociación con la del empresario. Claro, y aparte la paritaria por empresa, otra de las cosas que también quieren imponer, y aparte una cosa lleva a la otra, porque este tipo de cuestiones, y aparte el trabajo no registrado, cada vez más trabajo en negro, hace que el sistema previsional cada vez esté peor. Claro, porque es como, esto es una rueda, la reforma laboral va a traer que una reforma previsional de facto. Sí, que vos te pagues tu propia... Que vos te pagues, como en otras épocas, tipo AFJP, y aparte porque si no hay fuente de trabajo que aporta al sistema previsional, no se les va a poder pagar a los jubilados. Es una rueda. La cuestión de la quita de derechos total. Recordemos algo muy importante y malo que tuvieron las AFJP. De lo que los trabajadores aportaban, las empresas se quedaban con entre el 50 y el 60% de esos aportes. Es decir, que solo el 40% de lo que ponía el trabajador iba para su cuenta personal. Mientras tanto, las AFJP, recuerden las grandes fiestas que hacían, los regalos que entregaban a algún elegido, digamos, mientras las jubilaciones que terminaban cobrando los que habían aportado eran lamentables. Y por otra parte, solo pagaban una parte. La otra parte la pagaba el Estado porque tenía que ver con el trabajo anterior aportado al Estado, a las distintas cajas, o no sé en aquel momento. Claro, al sistema de reparto. Sí, al sistema de reparto, efectivamente. Entonces, al final terminaba el Estado pagando la mayor parte de las jubilaciones, de esas miserables jubilaciones que se obtenían después de haber hecho varios años de aporte importantes. En definitiva, era el negocio para la CFJP, ni para el Estado ni para los trabajadores. Así es. Porque el Estado... Recordemos que lo que tenemos, lo que hoy es el Fondo de Garantía de Seguridad, que no sé en qué condiciones está, que era enorme, era todo ese cúmulo de acciones que habían comprado las AFJP con el dinero, pero digamos, imaginen que con esa pequeña parte de los aportes que hacían a las cuentas de los aportantes, se compraron esa enorme cantidad de acciones. Recordemos que hubo también allí un manejo raro, porque compraban las acciones a mucho más valor del valor de mercado. Tal cual. ¿No? Y muchos todavía siguen diciendo que hay que darle tiempo. Claro. Sí, bueno, pero Dios. Lo que pasa es que quienes dicen que hay que darle tiempo en líneas generales son personas que no tienen idea de lo que hablan. Exactamente. Desconocen la historia. Exactamente. No pueden hacer un análisis crítico de la situación, o son sumamente jóvenes, no han vivido, o quienes lo han vivido no lo recuerdan, porque yo no puedo creer que los jubilados voten a este gobierno. Pero los jubilados en su mayoría votaron a la gestión de Macri. Recordemos que la mayoría votó la gestión de Macri. No, lo que pasa es que cuando estás en la calle, como decía Marta recién, te das cuenta que los grandes, cuando te pones a hablar, no conocen, no sé cómo vivieron, es como que no conocen la historia. Se olvidan, no niegan, como que pareciera que, recordemos, contemos en realidad, por si alguno no lo sabe, que en este momento en la Argentina llegaron ayer y antes de ayer 25 aviones con gente que trabaja en el JP Morgan, que están acá porque van a estar controlando las elecciones. Pero si todo el gabinete económico viene del JP Morgan. 6, son exactamente 6, ahora con el nuevo canciller, no son la gloriosa JP, son la gloriosa JP Morgan. Aparte, el JP Morgan no se había ido del país.
Se suponía que sí, pero ahora volvieron cuando se trató el DNU en el Congreso hace 2 semanas. Sí. ¿Cuándo se fue del país? Que se cayó, habían Yo lo que quiero anunciado. recordar es que ahora todo el mundo dice JP Morgan. JP Morgan es la banca Morgan, ¿eh? Claro. Aquella vieja banca Sí, Morgan. es la banca, de sigue los siendo. Pero te digo, Siguen junto con siendo- algunas empresas, incluso junto con algunas empresas de supermercados grandes como Carrefour, el JP Morgan anunció que se había ido del país no hace más de 6 meses. Hasta que volvió. hasta que volvió, Hasta que blanquearon la hasta que volvieron pertenencia. con las valijitas que le repartieron en el Congreso Ayer hace 500 15 millones de días dólares bajaron. para que se cayera el tratamiento de del ponerle coto a los DNU. Porque fueron ellos los que vinieron y empezaron a, como les gusta a todos, sí, las La valijitas. Banelco. La Banelco del DNU fue en este caso. Y están todos acá en el país viendo, y va a estar viniendo Scott Bennett. O sea, se consuma el virreinato. El ministro de Economía posta, Así digamos, está viniendo a Estados Unidos para estar el domingo acá haciendo F5 en la computadora a ver cómo le dicen los resultados de .gov.ar. Yo creo que Convengamos. algo saben que nosotros no. Según dicen, es sorprendente la cantidad de aviones privados 25 de lujo llegaron. que hay en estos días en el aeropuerto de Ezeiza. Tal cual. Vinieron todos, fuerte. todos. Hasta Tony Blair está acá entre nosotros. Efectivamente, creer. paseándose. Y Condoleezza Rice, ¿se acuerdan? Tony Blair, el virrey de Palestina. También vinculado a Malvinas, ¿no? Por eso, esto es todo un manoseo bastante complicado y esperemos que no estén en la escribanía firmando la venta de Yo Argentina. dije digo, ¿no? hace 15 días de algo que habíamos tratado ahora un mes, con respecto al Tratado Roca-Russiman, el Estatuto Legal del Coloniaje. La historia se repite, amigos. Sí, por supuesto, se está. Lamentablemente, Sí. pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la repetimos? Porque la gente cuando está en la calle se olvida de lo que pasó. Como que ¿Cuál es esa amnesia? Hacen backup y se olvidan de todo hay lo un que problema pasa. que hablaban Porque- después de la Revolución Cubana, que fue en el 59-60, en los 90, que ya habían pasado teóricamente 2 generaciones, hablaban de que el pueblo se había burguesado. ¿Por qué? Porque no hubo manera de que ellos reconocieran el sacrificio que había significado obtener esos derechos que se tenían. Entonces se aburguesan y empiezan a cuestionar derechos superficiales, sí, derechos superficiales, como son una mejor zapatilla o un mejor jean. No sé si sería burguesar, puede ser, pero también me parece que uno de los errores que cometió Cuba fue no seguir impulsando en las escuelas y en todos lados, pienso todo es, o sea, seguir inculcando lo que fue la historia de la revolución, porque la gente de... Pero yo no creo que sea ese el problema. No, el no problema solo. es de que en Cuba también es un problema muy complejo porque a diferencia de lo que es nuestro país, nosotros somos un país capaz de autoabastecerse. Sí, ellos pobrecitos Claro. tuvieron... Ellos tienen un bloqueo Ellos importante. tuvieron el bloqueo, por supuesto. sí. siguen Está bien, pero teniéndolo, siguen volvemos. teniéndolo. Yo No. prefiero, si puedo sintetizar un poco. Yo tengo 72, cumplo 73 dentro de poco, si llego. Pero el tema es este. Nunca, salvo 2 años del 73 al 75 y después los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, nunca habíamos vivido una bondad continuada, bondad en lo económico, social y lo político. No habíamos vivido una etapa tan larga de bondad. Y después nos teníamos que acostumbrar, al decir de Bullrich, a el desequilibrio continuo, ¿no? A vivir con miedo al que va a pasar. Y es A lo que te que desordenen la vida. Claro, como dijo y es alguna lo vez que está Cristina. ocurriendo, y nosotros es como que no recordamos, salvo que tengamos una historia y un pensamiento crítico, que es lo que no recordamos, de por qué vivieron esos años de bondad y por qué queremos cambiarlo por algo que realmente te va a tirar para atrás. Esto a lo largo de la historia, no sé, frecuentemente cada vez que vino un gobierno liberal fuimos para atrás y nos olvidamos
rápidamente. Sí, muchas cosas cambiaron. El tema es la mala memoria del pueblo argentino. No sé si en otros países pasará lo mismo. También hay una realidad. Hay una gran cantidad de inmigración también. Las fallas la inmigración, nadie emigra porque está bien, ¿eh? Ahora después vamos a hablar puntualmente del tema de migración, vamos a hablar con Marta en su columna y vamos a hablar entre todos. Vamos a distender un poco, relajémonos un poco. Relájate, chico. La incertidumbre, la bronca de esta venta. Incertidumbre, la palabra que usaba Bullrich, el que fue ministro. ¿Viste? Incertidumbre. Entonces, bueno, vamos a hablar, Patri, un poco de... se cumplen 10 años de las 1000 guitarras. Exactamente. Y contanos qué son las 1000 guitarras. Exactamente. Yo les voy a contar a ustedes y a quienes nos escuchan, ¿no? Ahora, 2025, se cumplen 10 años de la existencia de las 1000 guitarras para Víctor Jara. ¿Qué es esto? Bueno, este es un grupo musical... que tiene alrededor de 30 personas entre instrumentistas, cantantes, cantoras, que tiene su referencia en las 1000 guitarras nacidas en Chile en el año 2013 para homenajear a Víctor Jara. Este músico muy conocido por eso recordemos quién es Víctor Jara. Víctor Jara es un cantautor chileno, un compañero pero un cantautor chileno muy querido por el pueblo, muy querido, muy Te recuerdo, Amanda, entre otras. Exactamente, te recuerdo, Amanda. Y que la dictadura de Pinochet lo asesina en el golpe militar del 11 de septiembre del 73. Con la perversidad que le cortan las manos. Exactamente. Bueno, es muy oportuno hoy decir justamente que a Víctor Jara le hacen eso porque él con su arte reflejaba lo más avanzado de la conciencia nacional, popular y democrática. O sea, ese fue el pecado de Víctor Jara. Eso fue. Bueno, entonces las 1000 guitarras se conforman en Argentina en el año 2016 y por iniciativa de un grupo de chilenas que había en Argentina, y también algunos argentinos, porque como es siempre la historia de estas figuras, como Víctor Jara, trasciende, y Víctor Jara es un poquito nuestro también. Por supuesto. Así que bueno, en estos 10 años, este grupo de las 1000 guitarras ha realizado de manera ininterrumpida presentaciones en el espacio de cultura Nuestros Hijos, el ECUNI. El ECUNI que funciona en el predio de la ex ESMA. Exactamente. Bueno, hoy, y muy especialmente por las políticas que lleva adelante este gobierno en relación a todo, y especialmente derechos humanos, y a todo lo que huela a derechos humanos, digamos, estamos invitando muy especialmente al concierto de los 10 años, que va a ser el 1 de noviembre en la dirección del ECUNI, que es en Avenida Libertador 8151 a las 20 y 30 horas. Repito, Avenida Libertador 8151 a las 20 y 30. La entrada y General Paz, es antes de cruzar para el lado de Vicente López. Es donde está el predio de la ESMA. Exactamente. Por si alguna vez, seguramente cuando pasan por ahí se nota. La entrada es solamente un bono contribución para mantener el espacio. Además de las 1000 guitarras, va a estar el coro. Va a actuar nuestra compañera Patricia Machado, porque ella canta en el coro Quiero Retruco, que va a participar. El coro Quiero Retruco es un invitado. Por eso, así que vas a estar vos, el que te quiere ir a ver cantar. Canta bien, chicos, vayan a verla cantar. No, estoy también en la mi guitarra. Soy parte de esta, pero no importa. En tu doble rol. El coro Quiero Retruco es invitado, por supuesto, y también va a estar una figura de la canción argentina, una hermosa, maravillosa, canta muy bien, que es la Chiqui Ledesma. Y el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Por favor,
Juan Falú. El sí. maestro Juan Falú, desde su guitarra, está desde ya acompañando a las 1000 guitarras, Seguro. porque nos está invitando y seguramente lo vamos a tener también en esta presentación. Así que bueno, están todos invitados el 1 de noviembre en el ECUNI. En el ECUNI. En el predio de la EXMA, donde funciona el Museo de la Memoria. Libertad 81. Avenida del Libertador. Es Avenida Libertador. Sí, Avenida Libertador 8151. A unas 5 o 6 cuadras de la General Paz. Ahí nomás, pegado a las escuelas Raggio, pegadito ahí, nomás. Hablando de la ESMA, déjenme decir que comenzó este miércoles el juicio EXMA 9, sería un tramo nuevo, en el que están juzgando a Gonzalo Chispa Sánchez, que es uno de los que participó del secuestro de Rodolfo Walsh. Y bueno, la cuestión es que comenzó a ser juzgado. Él estaba prófugo de la justicia en el 2020, lo extraditaron de Brasil. Y bueno, después de muchos años, porque estamos 5 años después, se lo empieza a juzgar. Se lo juzga, si bien él es culpable de cerca de 900 delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, solamente se los va a estar juzgando por 193 casos, que es por lo que se lo extradita. Porque, bueno, por una cuestión de legislación internacional, solamente se lo puede juzgar, en este caso, por los hechos por los que se los extradita. De esos 193 casos, 19 tienen que ver con robo de bebés. Haber participado de robos de bebés. Así que bueno, eso es una de las cosas que comenzó, digamos, sigue este proceso de memoria, verdad y justicia. Y aparte, hoy se conoció la sentencia del juicio conocido como La Huerta, que se llevó adelante en el Tribunal de Mar del Plata, pero su sede en realidad es en Tandil. Hoy se leyó en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, se leyó la sentencia, que quedó con gusto a poco, porque era un juicio que duró 3 años, porque comenzó en febrero del 2022, y era víctimas de Azul, La Barría, La Prida, Yacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Y había civiles también involucrados. ¿Por qué digo gustó a poco? Porque eran 35 imputados y solamente hubo 8 condenados y 24 absoluciones. Así que se va a tener que esperar hasta el 19 de diciembre, que se van a leer los fundamentos, para que todas las querellas puedan llegar a apelar. Uno de los sobrevivientes, lo único que atinó a decir es que absolvieron al represor que le puso la capucha para secuestrarlo, y lo absolvieron. Así que bueno, es un juicio que duró tantos años para tener pocas condenas. Así que bueno. Este hombre, que es un militar. Son militares, y los 2 civiles, que eran los famosos dueños de la Quinta de Méndez, que no habían sido absueltos en el juicio, en uno de los juicios en Mar del Plata, volvieron a ser absueltos. Así que bueno, bastante bronca hoy, después cuando se terminó de leer la sentencia del juicio La Huerta, porque se esperó demasiados años. Quiere decir que hay que cambiar mucho, pero muchísimo, ideológicamente, los jueces, la justicia. Y es más, la administración de justicia. Y le sumamos que ayer se conoció un acordado de la Corte Suprema de Justicia, en el cual le piden a los jueces que expliquen, sobre todo los jueces de instrucción. Hay 36 detenidos con preventiva. Entonces están pidiendo que justifiquen el por qué, pero tiene que minuciosamente, esa es la palabra que usa la Corte, tuvo que utilizar, juntaron cojueces, hicieron todo lo que tenían que hacer prolijito. Lorenzetti votó en contra. Rosenblatt y el otro juez, que no me voy a acordar ahora el nombre, de la Corte Suprema de Justicia, y los cojueces votaron que los jueces, para tenerlos en prisión preventiva a estos 36 represores que están en Campo de Mayo, precisamente, tienen que decir minuciosamente por qué están en prisión preventiva. Si no, los tienen que dejar a libertad. Así que, muchachos, esto fue recibido con aplausos en la gente de Villarroel, y los famosos, ¿cómo es que se llaman? Ya se los voy a
a decir, los muertos vivos que están en Campo de Mayo, que se sienten detenidos injustificadamente. Ellos se sienten detenidos, se sienten muertos vivos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, no? Decirle, Patricia. Igual. Qué bárbaro. Claro, yo siempre pienso en aquellos que estuvieron detenidos y que caminando por la calle se cruzan con uno de estos asesinos. Tal cual. Es la verdad que terrible, ¿no? Terrible. Esta decisión de la Corte va en ese camino. Va en ese camino de que vos te encuentres como decía este sobreviviente, terminado el juicio, que absolvieron al tipo que me puso la capucha para secuestrarme. Es lo mismo. Exactamente. Esto tendrá que ver con que los que administran justicia están muy pegados a los tiempos políticos. Entonces, claro. Está bien, pero ahora tendrían que... nada. No, está perfecto. No. Lo que pasa es que partimos de la base que la independencia de poderes, muchachos... Partimos de la base que esta es una democracia relativa. Tal por cual. no decir bastante exigua. Sí. Porque no existe tal dependencia de poderes. De hecho, vos recién decías que fueron al Congreso para convencerlo de que no, para que no haya sesión, y los convencen. Es el otro aspecto peor todavía, porque se trata de esos a los que nosotros ponemos allí con nuestro voto, ¿no? Tal cual, y los gobernadores que también uno pone con su voto, convengamos. Por supuesto que influyen mucho. Tal cual. Y la democracia existe más o menos de acuerdo a los gobernantes. Tal cual. Sí, tal cual. Y de acuerdo a la movilización popular. Exactamente. Porque es el pueblo en la calle el que pone de manifiesto el nivel de la democracia. Por eso el domingo salgan a la calle y vayan a votar, porque no va a llover. Yes. Así que aunque llueva. Ya, aunque yo no, total, porque ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me voy a mojar? Porque todos son excusas para no hacerse responsable de nada. Yo siempre cuento una cosa. Mi suegro, pobre, bastante grande, se vestía de saco y corbata para ir a votar. Y una vez le digo, Alberto, ¿por qué tanto emperifollado? Ahí. Y me dice, no sabés los tiempos en los cuales yo no podía votar. Tal cual. Entonces, con las limitaciones que tiene esta democracia, que comparto total y absolutamente lo que dijeron Marta y Patricia, votemos, démosle razón de ser a vivir en democracia. Es porque, a ver, es fácil haber nacido en democracia y no haber pasado una dictadura. Lo que parimos nosotros. Claro, yo nací en el 70. Con la dictadura tenía... Fanfarrona. No, porque digo, cuando vino la democracia yo tenía 13 años. Claro. Y recuerdo, porque tengo guardado el guardapolvo de séptimo grado, que teníamos ¿se acuerdan del signo de Raúl Alfonsín? Que era RA dentro del... Claro. Bueno, era una cuestión de que y esto es nuevo. Y tenía 13 años, chico, nada más. O sea que, y no sabía ni la mitad de las cosas que sé ahora que pasaron durante la dictadura. Convengamos, porque era una pendeja. Claro, eres una niña. Pero todo eso llamaba, yo estaba en séptimo grado y era... Ay, y vamos ¿y qué es votar? ¿Y cómo era? ¿Y qué esto y qué lo otro? Y digo, el que vivió y el que nació, pudiendo ir a votar a los 18 o pudiendo ir a votar a los 16, no sabe lo que significa el valor de ese papelito, o en este caso, de esa marquita que vamos a hacer en la boleta. Sí, por eso siempre digo que nosotros, los que ya tenemos algunos años, y tenemos un pensamiento y un sentido crítico de la realidad y hemos actuado en algunas cosas, y estuvimos la mayor parte del tiempo de nuestra vida en resistencia. Tal cual. Exactamente. ¿Sí? Yo soy del 52, en el 55 lo voltean a Perón, vuelve en el 73, previo lucha del pueblo y movilización popular, ¿no es cierto, Marta? Así es, pero yo también recuerdo, porque yo también fui chica una vez, pero siempre... Yo sigo siendo chico, mido unos 60. No me acuerdo los planteamientos que le hacían a Frondizi, porque
Yo no recuerdo el golpe del 55, tengo una vaga idea, pero yo tenía 4 años. Claro. Pero sí recuerdo los planteamientos que le hacían a Frondizi. Me acuerdo que enseguida venían al colegio a buscarnos porque había revuelo militar y no había clases, o se suspendían las clases. Mira, Marta, a ver, si yo era chica, pero, a ver, si nosotros no estábamos en 1810 y sabíamos lo que pasó en 1810. Más o menos, te contaron lo que Bueno, lo que nos contaron, la historia que nos contaron, pero sabemos lo que pasó. Entonces, esa excusa de, yo no había nacido, no es excusa. Porque con esa excusa tenés a una diputada sentada en una banca que dice que Astiz no lo conocía porque como ella no había nacido, no sabía quién era Astiz. Entonces, claro, ella no sabe lo que fue la dictadura. Claro, porque no había nacido con la dictadura. Por eso. Bueno, vamos a ir a la presentación de Marta y vamos a hablar de las migraciones internas, una cuestión que nos quedó pendiente del 17 de octubre que hablamos la semana pasada. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia. La columna de Marta Subiría. ¿Amo ser el tope o dentro del Estado? Soy el que destruye el Estado desde adentro. Bueno, Martita, todo tuyo. Ya, yo estoy acá un poco como estoy de afuera, me cuesta darme cuenta cuando comienza, pero yo quería decir que yo quería hablar de la migración interna y la formación de la clase trabajadora, de la clase obrera, pero fuertemente vinculada a la industrialización, que yo creo que tiene importancia hablar de esa industrialización precisamente en estos momentos en que la cosa parece ir al revés. Yo, como seguramente las personas que nos escuchan sabrán, pero yo creo que es importante hacer historia, todos recordarán que la clase obrera se conforma como consecuencia de las migraciones. Nuestro país recibe una primera oleada de una migración externa que viene de distintos países de Europa. En general, esta es una migración que trae personas que ya tienen una experiencia de lucha previa y que vienen a nuestro país y empiezan, seguramente son parte de esa primera industrialización por sustitución de importaciones que es muy incipiente en la Argentina a la que ellos llegan, pero se van conformando precisamente como clase trabajadora. La segunda, yo quería recordar que estas personas se incorporan a una industria donde los patrones imponían las condiciones de trabajo que eran de jornadas muy extensas y por supuesto de pagos exiguos, ¿no? Hay una segunda migración, una segunda ola migratoria que es interna, es conformada por las personas que vienen del campo, campesinos que vienen a la ciudad por varios motivos, tentados por esta ciudad, no solo esta ciudad, porque se van acercando a las grandes ciudades, Córdoba, Buenos Aires, las ciudades de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, que son aquellas que comienzan a mostrar una incipiente industria. Pero digamos, llegan tentados por estas ciudades, pero también porque son expulsados del campo. Claro, por la tecnificación. El trabajo en el campo hacen que el trabajador campesino se quiera venir a la ciudad a encontrar mejores condiciones. Y conforma entonces una segunda ola de trabajadores, donde se encuentra con aquella primera ola que ya está conformada como trabajador industrial, que conoce sus derechos, que pelea por sus derechos, llega a integrarse a un movimiento de trabajadores donde ya estaba conformada la CGT, que hay que recordar que se conforma en el año 1930, por la unión de distintos grupos de sindicalistas
vinculados en general a distintos partidos políticos, fundamentalmente socialistas, radicales, en fin. Comunistas. Sí, comunistas, sí, hay un poco de todo que conforman los sindicatos, que por otra parte se empiezan a conformar como sindicatos ya de trabajadores de industrias, porque antes estaban más vinculados al trabajo manual, al del pequeño trabajador, ya ahora son grandes grupos de trabajadores en empresas importantes. Bueno, y también, por ejemplo, tienen una fuerza muy grande los trabajadores de los frigoríficos, que en ese momento tenían una gran movilidad. Esos obreros que están ya sindicalizados tienen una conciencia muy fuerte de su... perdón, yo tengo una reverberación, por eso pensé que alguien hablaba. No, se escucha más. Una conciencia muy fuerte de su capacidad de acción en conjunto y que de esta manera conforman unas fuerzas muy grandes que se ven quebradas o que tienen una larga trayectoria, pero que se quiebran profundamente con la última dictadura cívico-militar. Por dos motivos. Primero, por la desindustrialización, porque es tal vez la primera vez que se impone en el país un proyecto de desindustrialización y el avance de un proyecto de valorización financiera. Que tal vez aquellos que escuchen, aquellos que están acá, les suena de algún lado, ¿no? Vos hablas de 1976, Marta. Yo hablo de la última dictadura, que fue la de 1976, digamos, la dictadura cívico-militar de ese momento. Sí. Esa dictadura comienza ese proceso fuerte de desindustrialización y además de desindicalización, porque lo que hace es decretar la caducidad de los patrones de los sindicatos, por lo cual los obreros, los trabajadores, tienen que volver a afiliarse a los sindicatos si es que quieren estar sindicalizados y en un plazo perentorio de 40 días. Esto genera un gran problema. Deja a los sindicatos, por supuesto, con mucho menos afiliados, claro, porque hay una realidad que es el obrero no se quiere ver expuesto frente a la patronal de ir a sindicalizarse. Así que eso marca un quiebre bastante importante en la clase trabajadora en ese momento. Y, por supuesto, la desindustrialización genera también un grave problema. Cómo pasa el tiempo y, sin embargo, las historias vuelven a repetirse. Yo estuve leyendo un informe de Flaxo y Cifra. Flaxo es universidad y Cifra responde a los sindicatos, y advierten que la economía argentina en este momento atraviesa la segunda oleada de desindustrialización más severa de la que hubo en el periodo 1976-2001, porque ellos incluyen en ese periodo de desindustrialización no solo a la dictadura, sino también a los años 90. Sí, el menemismo, básicamente. Sí, el menemismo. Y dice, entre 2011 y 2024, el Producto Bruto Interno Industrial cayó un 19%. A su vez, la participación argentina en el valor agregado industrial de América Latina cayó un 10% en 2011, desde el 2011 hasta el 2024, profundizando la marginalidad regional. Debemos recordar también que justamente hace poco tiempo quedamos un poco marginados del Mercosur. No se quiso ingresar a los BRICS, a la invitación que teníamos, que es muy importante, pero bueno, implica también un país industrializado. Para eso hace falta industria, y la industria está cayendo en su actividad notoriamente. Por ejemplo, el valor agregado, bueno, eso ya lo dije,
el coeficiente de industrialización en relación al valor agregado industrial y el Producto Bruto Interno descendió en este periodo al mismo nivel de 1930. Claro, sí, los comienzos de la industrialización. Esto es un golpe, es una catástrofe, es una catástrofe, no tiene otro adjetivo. Exactamente, y además a la clase trabajadora, porque es notorio cómo se puede desarmar un país en esta vos fíjate, Marta, porque en realidad ya no, aunque el presidente hable de lo que hable, la realidad es que no se puede volver al mismo criterio de trabajo del siglo XIX. No, pero aparte vos fíjate, 1976, 1990, 2023, muchacho... es terrible. Y estamos hablando de un informe, digamos, no es que lo estoy inventando. No, por eso, aparte es cíclico. Además, con la desindustrialización que hubo durante todo ese periodo, imagínate cómo cambió. Recordemos lo que costó reindustrializar la década, la que yo del 90 para acá. Recordemos todo. No nos olvidemos, 1930 es el comienzo de la gran crisis mundial, sí, exactamente, que después deriva en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy comenzó del 2029 la famosa crisis de Nueva York. 1929. Justamente. Entonces, si caemos a ese nivel, estamos en la protohistoria, ni siquiera en la historia. Esto es, volvemos a la manteca al techo, a la vaca atada, en la cual vivían 4 millones de argentinos, de los cuales 20.000 vivían muy bien y el resto, los 3.800.000, los miraban comer. Teniendo en cuenta que ahora somos 47 millones. En el medio del campo. Sí, con lo que aumentó la... No, es Por algo es lo que decís volvamos de nuevo. La migración interna se da por la industrialización en los medios de producción del campo, y al quedarse sin laburo, el campesinado tiene que bajar necesariamente a las ciudades, y no pasa solamente acá en la Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa. Sí, por supuesto. Es una característica de la organización del capitalismo. Claro. Hay un teórico muy interesante, un historiador, creo que es escocés, que se llama Barrington Moore, que habla de cómo se organiza el capitalismo en Inglaterra en el siglo XVI a partir de lo que se llamó el cerramiento de los campos comunes, expulsando a los campesinos. Claro, y se vuelven los villanos es o los una larga villanos. trayectoria, digamos, pero esta es la realidad. Siempre se conformó de esta manera, se expulsa al trabajador del campo, que por otra parte va dejando pequeñas parcelas que se conforman después se van uniendo a grandes. Sí, que se abaratan y las compran los grandes. Exactamente. Corríjanme ustedes si a ver si lo que voy a decir es una barbaridad, pero convengamos que yo tengo entendido que es lo que el gorilaje llamaba el aluvión zoológico. Claro, Así por es, supuesto, los así cabecitas negras. Todo es lo que metían las patas dentro de la fuente, toda esa el que metió las patas en la estigmatización. fuente, el que fue el irreverente que por primera vez llega, yo lo dije la semana pasada, pero lo repito porque a mí me gusta el nombre de ese compañero. De ese irreverente que mete las patas en la fuente diciendo, bueno, acá estoy, yo también estoy acá y soy parte de este país y tengo derecho a expresarme. Fermín Chávez cuenta un poco la historia. Él vivía sobre Avenida Rivadavia y cuenta que los que venían del oeste, porque acá la historia que sabemos es lo que venían del sur, ciudades de Ensenada y de Berisso, que eran fundadas por grandes frigoríficos que se habían trasladado a ese lugar. Es la versión de Cipriano Reyes, digamos. Claro, pero también venían del oeste el aluvión zoológico. Y Fermín Chávez dice el color marrón de las pieles, las camisas, porque le decían descamisados, que después le decían los cabecitas negras porque no tenían el uso en ese momento, era el del sombrero. O sea, lo que decía Mariana de los gorilas era que había un sujeto
que para la clase dominante era desconocido, a pesar de que lo explotaban y vivían de ello. No, era conocido sin derechos. Ahora con derechos Sí, lo pero, desconozco. No, Claro. el tema es que ellos vienen y se asustan porque no sabían ni cómo vestían, ni cómo estaban, y se enojan porque meten las patas en la fuente, ¿no? Sí, Bueno, vienen y todo- caminando y todo desde muy ese, lejos. Yo, y todos los como casos. sé que después el tiempo corre, quería comentar que, quería repetir el tema de que hay que tener muy en cuenta. La desindustrialización es producto de los gobiernos que dan una gran importancia a la revalorización financiera. No olvidemos que estamos atravesando la etapa del capitalismo financiero, donde todo lo que tiene importancia es el dinero. El hombre nunca tuvo demasiada importancia y cada vez lo tiene menos. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que vos dijiste de los cuentapropistas. Hay un informe de la CTA, de Luis Campos, que dice que el cuentapropismo es mayoritariamente se da en el universo informal, pero según sus datos hay un 21% de ocupados que están registrados como monotributistas. Sí. Es decir, que trabajan muchos de ellos incluso en el Estado, pero sin derechos de ninguna clase. Médicos en los hospitales públicos, no están Marta, por sujetos a nada, ejemplo. no tienen vacaciones, no cobran aguinaldo. El monotributista no es el tienen ningún tipo famoso de que tiene el contrato basura. Claro. Contrato basura Exactamente. inventado en la época menemista para que los empresarios no tengan cargas sociales. Es Así en es. definitiva. Los médicos en los Recordemos hospitales que ahora públicos. está intentando, a través de esta reforma que se intenta implantar, la nueva reforma del mercado del trabajo, Todas las contrataciones van a ser así. Profundizar esta situación Yo tengo- todavía más. Yo tengo una nuera, si vamos a personalizarlo, tengo una nuera que hace 10 años o 12 años, más o menos, que trabaja de médica en un hospital nacional en la provincia de Buenos Aires y está como monotributista. 10 Bueno. o 12 años, ¿eh? No está en Por eso planta. digo, No, no hay está en muchos planta. No está en planta. trabajadores del Estado en esas condiciones. Pero por supuesto. Y hay también en otros lugares, ¿eh? Ojo que en las grandes empresas. Pero totalmente. Y también hay lo que decís vos trabajadores en esas condiciones. de las empresas del Estado que tienen trabajadores con contrato basura, que la mayoría en su momento supieron estar en el Ministerio de Trabajo, Sí. es una gran contradicción. También es responsabilidad de muchos gobiernos que los sucedieron cuando se implementaron estos contratos. O sea, todo lo que vino después del menemismo lo siguió manteniendo porque les convenía. Porque Le la convenía al reforma la Estado hacen de tener- una manera u otra. de facto. Se Claro. hace de una manera de facto. Así que, bueno, vamos, estamos... Este fue una recorrida muy rápida de un periodo muy largo, pero a mí me interesaba destacar esto de cómo de cómo logró conformarse una clase obrera con conciencia de Exactamente. su clase, Claro. y cómo se ha ido cayendo poco a poco. Y la hoy nos CGT encontramos a veces con ayuda- respuestas de parte de algunos que decimos, ¿cómo puede ser que no se considere un Y la trabajador? Claro, porque la todo- CGT ayuda a que todo Efectivamente, se venga sí, para abajo. efectivamente, Porque vengamos la que sí. CGT no existe. Pero miremos el otro lado del mostrador. ¿Cuánto es, de acuerdo a esos informes que vos tenés, cuánto es la clase trabajadora que está organizada por la CGT? Y a ver, ¿y cuál es la posibilidad de movilización que tiene la CGT cuando vos vas a hacer un quilombo y el empleador te dice, mirá que hay 50 atrás tuyo que van a laburar por la mitad de lo que vos ganás? Bueno, Sí. es lo que estamos diciendo siempre. Convengamos, Sí, pero sí. cuando la CGT se pone los pantalones, cuando se le ocurre, convengamos que para todo y hace una demostración. Hace una demostración Bueno. de fuerza, es verdad, pero la CGT también Muchachos, es verdad. estamos que- cortitos de tiempo, ¿eh? También es verdad que con todo esto que estuvimos hablando y con toda la desindustrialización que hubo y con la CGT o los sindicatos no tienen la misma fuerza que tenían porque por están supuesto. vaciados. A eso me refiero. A eso me Claro. Por refiero. eso hay que tratar de evitar la reforma Bueno. laboral. Tal cual. Bueno, muchachos, vamos Totalmente de a
acuerdo. Vamos a encontrarnos el viernes que viene, ya sin incertidumbre, con los resultados sobre la mesa. Y le escucharemos a Marta en su sesuda y Marta la vamos a obligar a que nos dé una sesuda respuesta a lo bueno y a lo malo que pueda llegar a pasar. Así que, Marta, ponete las barbas en remojo, porque va a ser todo tuyo la explicación, lo bueno y lo malo. ¿Cómo remojaste las barbas? Las barbas en remojo tiene que poner. Bueno, muchachos, nos estamos viendo el viernes que viene, esperemos que con equipo completo, y esto fue Tiempos de Resistencia por Radio Con Aguante. Gracias, Guille Guerra, por la operación técnica, gracias, Pablo Fernández, por sacarnos lo mejor posible en las cámaras, y nos estamos viendo el próximo viernes a las 17 horas. Por el mismo Vaticano. Gracias. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Tiempos de Resistencia. La resistencia es colectiva.